18. El póker geopolítico de Vinicius. El fondo de inversión como puente salarial y la negociación del terrorismo financiero. Amigos del fútbol, hemos llegado a la cuarta y definitiva crónica de la crisis de Vinicius Jr. Si las versiones anteriores se centraron en la guerra psicológica y la estructura interna, esta se adentra en el juego de ajedrez geopolítico que Florentino Pérez está jugando contra el terrorismo financiero de los clubes-estado. La amenaza de la Premier League y el Paris Saint-Germain, PSG, no es solo económica, es sistémica. Vinicius no está negociando contra el Real Madrid, sino que está siendo utilizado como palanca por los fondos soberanos y los multimillonarios para desestabilizar al último gran bastión del fútbol tradicional. La clave para desbloquear el ultimátum es la aparición de un tercer actor o un fondo de inversión estratégico que actúe como puente salarial, permitiendo al Real Madrid pagar la cifra que exige Vinicius sin pulverizar su estructura interna. Esta es la historia de la ingeniería financiera de Florentino Pérez para salvar a Vinicius y al mismo tiempo ejecutar el plan Haaland. 19. El ataque de los clubes-estado. La oferta de 40 millones netos. La verdadera cifra que ha endurecido a Vinicius y su agente es la oferta externa. Se rumorea que, al menos dos clubes, uno de la Premier, respaldado por Capital del Golfo, y el PSG, han puesto sobre la mesa un contrato que supera los 40 millones de euros brutos anuales, aproximadamente 22 a 25 millones de euros netos. Esta cifra es más del doble de lo que el Real Madrid le ofrece en el contrato de revisión estándar, que rondaría los 10 a 12 millones netos más bonificaciones. Este abismo financiero es lo que Florentino Pérez debe cerrar. Para el Real Madrid, pagar 25 millones netos anualmente a Vinicius significaría romper el techo salarial histórico, incluso por encima de lo que ganaba Cristiano Ronaldo en sus últimos años. El club teme que una cifra así active una cascada de demandas de Bellingham, Rodrigo, y lo más importante, fije un precedente inmanejable para el futuro fichaje de Haaland. La estrategia de Florentino es clara: nunca ceder ante el chantaje del dinero Estado, pero encontrar una solución creativa para el jugador. 20. El problema fiscal español, la brecha del 52% y el salario limpio. El mayor obstáculo en la negociación es la carga fiscal española. El sistema fiscal para deportistas de alto nivel implica que un salario bruto de 40 millones de euros se traduce en una cifra neta que el jugador considera aceptable, 20 a 25 metros. El Real Madrid debe pagar aproximadamente el 52% de impuestos sobre el salario de Vinicius. Los clubes que operan en ligas con regímenes fiscales más favorables, o con estructuras de pago que incluyen paraísos fiscales o empresas de derechos de imagen fuera de la liga, pueden ofrecer la misma cifra neta con un coste bruto menor. El agente de Vinicius exige una cifra neta blindada, mientras que el Real Madrid quiere mantener la cifra bruta dentro de su margen de control. Este problema del salario limpio, neto, frente al coste total, bruto, es lo que lleva a Florentino a buscar la ingeniería financiera. El Real Madrid no solo compite contra el dinero de los jeques, sino contra la jurisdicción fiscal de otros países. 21. La llave maestra, el fondo de inversión y el patrocinio personal. La solución que está explorando Florentino Pérez es el uso de un fondo de inversión o un patrocinador estratégico global, por ejemplo, una gran marca deportiva o tecnológica que esté muy vinculada al Real Madrid, para actuar como puente salarial. El mecanismo funcionaría así. El Real Madrid mantiene el salario base. El club ofrece a Vinicius su tope salarial interno, por ejemplo, 15 millones de euros netos. Esto mantiene el equilibrio con Bellingham y Rodrigo. El patrocinador paga la diferencia. La entidad externa, el puente, firma un contrato de patrocinio personal exclusivo con Vinicius, ligado a su imagen global y a su permanencia en el Real Madrid. El puente es el pago de lealtad. Este contrato de patrocinio se estructura de tal forma que paga los 7 a 10 millones de euros netos restantes que Vinicius exige. Este dinero entra como ingreso por patrocinio, no como salario. La cláusula de fidelidad al club. El contrato del fondo /diagonal patrocinador incluye una cláusula de rescisión automática y millonaria si Vinicius abandona el Real Madrid. Esto ata al jugador al club sin que el club tenga que asumir el coste bruto total de la operación. Esta triangulación financiera es la única manera de cerrar la brecha salarial y, al mismo tiempo, blindar al jugador contra las ofertas externas. Es una jugada maestra de Florentino para combatir el dinero Estado con ingeniería corporativa. 22. La batalla mediática. El relato de la víctima contra el relato de la leyenda. Paralelamente a la negociación financiera, se libra una intensa batalla mediática. Ambos bandos han orquestado fugas de información estratégicas. El relato de Vinicius, la víctima. Las filtraciones desde su entorno se centran en la injusticia, el agravio comparativo, el sueldo de Bellingham y la falta de reconocimiento tras 5 años de sufrimiento. El objetivo es ganar la opinión pública y presionar a Florentino para que ceda. El relato del Real Madrid, la leyenda. Las filtraciones del club enfatizan la grandeza de la institución,
El sacrificio de la historia, Zidane, Cristiano, Beckham nunca exigieron romper el techo, y el riesgo de la envidia en el vestuario. El objetivo es hacer que la demanda de dinero parezca vulgar y desleal ante los ojos del madridismo. Esta negociación es un reality show de alto riesgo. La presión de los medios y la afición es el factor emocional que podría decantar la balanza, obligando a Florentino a ceder o a Vinicius a firmar por el sentimiento. 23. El papel de Bellingham como mediador informal. Jude Bellingham, a pesar de ser un recién llegado, se ha convertido en un mediador informal en el vestuario. Su amistad con Vinicius y su conocimiento de las cifras de mercado, viniendo de la Premier, lo sitúan en una posición única. Se rumorea que Bellingham ha transmitido a Vinicius la visión de Xabi Alonso y la dimensión histórica del proyecto, que el Real Madrid es el único lugar donde puede ganar 4 o 5 balones de oro. El argumento que Haaland y Bellingham utilizan es la maximización del trofeo sobre la maximización del euro. La presencia de Bellingham mitiga el resentimiento de Vinicius, ya que el inglés es un ejemplo de profesionalismo y éxito inmediato que, a pesar de cobrar más, respeta profundamente la trayectoria del brasileño. XIB, la cláusula Haaland y el plazo final de ejecución. El Real Madrid necesita resolver el caso Vinicius antes de la activación de la cláusula de Haaland, cuya ventana se abriría a principios del verano. 26. El protocolo antifractura. Blindar a Rodrigo y Valverde. El desenlace del caso Vinicius es la clave de bóveda de la estructura salarial, pero Florentino Pérez es consciente de que un aumento estratosférico del brasileño podría detonar el protocolo antifractura. La directiva sabe que Rodrigo Goes y Fede Valverde, dos pilares fundamentales del vestuario y del futuro, observarían con recelo la desproporción. El Real Madrid ya ha activado, en paralelo, las negociaciones de blindaje emocional para estos jugadores. Para Rodrigo, la promesa es que si Vinicius firma la renovación, Rodrigo será el número 2 de la escala salarial ofensiva, recibiendo un aumento por encima de lo que le correspondería por progresión. Su rol en el plan Haaland es crucial, alternando entre el extremo derecho y el mediapunta. La clave es que su nuevo salario, premium, le haga sentir un colíder indiscutible. En el caso de Fede Valverde, su valor no se mide solo en goles, sino en kilometraje y equilibrio defensivo. El club le ofrecerá una renovación que lo sitúe como el centrocampista mejor pagado, junto a Bellingham, descontando bonificaciones, consolidando el mensaje de que el Real Madrid valora a sus jugadores todoterreno, tanto como a las estrellas mediáticas. Este protocolo antifractura es la garantía interna de Florentino. El dinero para Vinicius no será el fin, sino el inicio de una nueva era salarial justa y meritocrática para toda la nueva guardia. 27. El fideicomiso de derechos de imagen, la ingeniería del salario limpio. La solución al dilema fiscal y salarial pasa por una compleja ingeniería financiera en torno a los derechos de imagen, conocida como el fideicomiso de imagen. El Real Madrid propone establecer una sociedad instrumental, trust, de derechos de imagen para Vinicius, gestionada por un tercero de confianza, el patrocinador puente o un fondo asociado al club. Esta sociedad sería la encargada de monetizar su imagen global, principalmente en Brasil y Asia. La jugada: el Real Madrid renuncia a la mayoría de los derechos de imagen de Vinicius, por ejemplo, el 70% o el 80%, permitiéndole al jugador recibir el dinero directamente de los grandes patrocinadores globales, Nike, Adidas, etc. La ventaja: al recibir estos ingresos fuera de la estricta nómina salarial del club, el dinero puede ser compensado fiscalmente bajo regímenes más favorables que el IRPF español para rentas del trabajo. De esta manera, Vinicius obtiene su cifra neta deseada, 20 más millones, y el Real Madrid mantiene su masa salarial bruta controlada, por debajo de 18 a 20 millones, evitando el efecto cascada. La obligación: el fideicomiso incluiría una cláusula de permanencia vitalicia en el Real Madrid. Si Vinicius se va, el fideicomiso se disuelve, y el jugador pierde su principal fuente de ingresos, limpios. Es un contrato de lealtad financiera a largo plazo. 28. El plan táctico Alonso Haaland. Vinicius como el maestro de la simetría. La promesa del nuevo entrenador, Xabi Alonso, o la reestructuración táctica con Ancelotti, es el argumento deportivo definitivo. El plan es que Vinicius deje de ser solo un extremo y se convierta en el maestro de la simetría. En un esquema 4-2-3-1 o un 4-3-3 flexible, el ataque se cargará sobre la izquierda, atrayendo a 2 o 3 defensores rivales hacia Vinicius. Esto liberará el centro y la derecha para que Haaland y Bellingham operen con menos marca. Rol clave: Vinicius tendrá la libertad de movimientos para convertirse en un segundo delantero, se le exigirá más gol, o en un enganche externo. La métrica de la simetría: su éxito no se medirá solo en regates, sino en asistencias de espacio,
movimientos sin balón que arrastren a defensores para crear el hueco perfecto para el 9. El compromiso del banquillo. El nuevo cuerpo técnico garantiza que Vinicius seguirá siendo la primera referencia ofensiva en el vestuario, incluso si Haaland es el finalizador principal. Se le promete el rol de jugador franquicia creativo. Este plan táctico es la prueba de que el Real Madrid no quiere relegar a Vinicius, sino evolucionar su juego para un fútbol más estratégico y eficiente. 6. El precedente de Cristiano Ronaldo y la diplomacia del ego. Florentino Pérez se apoya en el precedente de Cristiano Ronaldo para gestionar la crisis de egos. En sus negociaciones, Cristiano siempre se mantuvo como el jugador con el mayor salario base, pero el Real Madrid nunca permitió que su sueldo creciera hasta las cifras brutas que manejaban Messi o Neymar, precisamente para proteger la estructura salarial. La lección: Cristiano aceptó que el club no podía igualar fiscalmente al PSG o al FC Barcelona, pero a cambio, el Real Madrid le garantizó el estatus de líder absoluto y la protección de su marca dentro de la entidad. La oferta a Vinicius. El Real Madrid le ofrece a Vinicius el mismo trato histórico, ser el jugador con el salario base más alto y el mayor porcentaje de derechos de imagen, gracias al fideicomiso, lo que le permite superar a Cristiano Ronaldo en el coste total para el club, sin romper la jerarquía de la nómina. La diplomacia del ego consiste en hacerle ver a Vinicius que en el Real Madrid tendrá la gloria eterna y un cheque generoso, mientras que en la Premier solo tendrá un cheque ligeramente superior y una gloria efímera. Besos epílogo. La elección entre el trono y el tesoro. El reloj corre y la decisión está en manos de Vinicius Jr. La negociación se ha movido de una simple disputa de millones a una elección existencial y geopolítica. El Real Madrid, a través de la sofisticada ingeniería del fideicomiso de imagen y el protocolo antifractura de Rodrigo y Valverde, ha puesto sobre la mesa una oferta que iguala o supera en ingresos netos a la de los clubes Estado, sin que el club deba pagar el brutal impuesto fiscal español en nómina. La pregunta final para Vinicius ya no es cuánto dinero va a ganar, sino dónde va a pasar el resto de su carrera. El tesoro: firmar por la Premier o el PSG por una cifra récord, pero con el riesgo de ser una estrella más en una constelación. El trono: quedarse en el Real Madrid, ser el maestro de la simetría, junto a Haaland y Bellingham, y asegurar su inmortalidad en el Olimpo del fútbol, con un cheque que es, en la práctica, igual de grande. Florentino Pérez ha entregado a Vinicius la llave para financiar a Haaland a través de su propia imagen. La elección definirá la próxima década del fútbol europeo. 25. La fecha límite silenciosa, el verano y la presión del mercado. Aunque no hay un ultimátum público, el Real Madrid maneja una fecha límite silenciosa para resolver el caso Vinicius: el inicio del verano. Si la renovación no está firmada antes de que el mercado de fichajes de la Premier League se caliente, finales de junio, el riesgo de una oferta irresistible se vuelve demasiado alto. Una oferta de 250 millones de euros de un club inglés, que Florentino aceptaría a regañadientes si no hay acuerdo, pondría al Real Madrid en una posición de debilidad para negociar a Haaland. El club necesita saber si tiene ese capital o si debe reestructurar el fichaje del noruego. La presión no es solo del Real Madrid sobre Vinicius, sino del calendario de Haaland sobre Florentino. El noruego tiene una cláusula de salida que se activa en un plazo determinado, y el Real Madrid debe tener el flujo de caja claro para ejecutarla. Vinicius, por su parte, usa el paso del tiempo como su mayor palanca. Cada día que pasa, su valor aumenta y la necesidad del Real Madrid de cerrar la operación Haaland se vuelve más apremiante. 26. La mutación de Vinicius, de desborde a creador de espacio. El plan táctico de Xabi Alonso para la coexistencia exige la mutación de Vinicius de desborde individualista a creador de espacio. En el pasado, Vinicius recibía, desbordaba y definía. Con Haaland, su principal función será dividir la defensa central para que el noruego tenga espacio de remate. Su carrera en diagonal hacia el centro, que antes culminaba en un disparo, ahora debe culminar en un pase de la muerte o en el arrastre del central para liberar a Haaland. Este cambio es sutil pero fundamental. El nuevo Vinicius debe ser más eficiente, menos vistoso, menos regate de circo, más movimiento letal sin balón. Este es el desafío intelectual que Florentino le presenta al brasileño. ¿Está dispuesto a sacrificar algo de su brillo personal para convertirse en el campeón más eficiente de la historia? La respuesta a esta pregunta no está en su chequera, sino en su mentalidad de liderazgo. 27. El riesgo de fractura del vestuario y el precedente de la envidia. El Real Madrid es consciente del riesgo de fractura que genera una escala salarial tan polarizada. Si Vinicius y Haaland y Bellingham están en un escalón estratosférico, y el resto, incluidos pilares como Valverde o Tchouaméni, están muy por debajo, puede surgir la envidia silenciosa que destruyó el Real Madrid de los Galácticos. El club necesita que los jugadores acepten que el valor de mercado de Vinicius es único, dada su posición y su potencial de marketing.
La solución de Florentino pasa por ofrecer a jugadores como Valverde renovaciones premium, salarios más altos de lo que exige su posición y bonificaciones por lealtad que no dependen de títulos. El objetivo es crear una clase media de oro que se sienta valorada y no envidia a la superélite. El club debe gestionar la sensación de equidad en el vestuario, incluso si la equidad real no existe. La estabilidad del Real Madrid pende del hilo de la diplomacia salarial. 28. El último as de Vinicius. El legado en Brasil y la presión social. El último as que Vinicius y su equipo de asesores tienen bajo la manga es la presión social y el legado en Brasil. Vinicius es, para su país, el sucesor de Neymar y el estandarte del Real Madrid. Su permanencia en el club es vista como un éxito nacional. Si Vinicius se va del Real Madrid a la Premier por dinero, el daño a su imagen en su país podría ser significativo, siendo catalogado como un mercenario que no valoró la camiseta histórica. El Real Madrid utiliza esta presión cultural como un contrapeso. El club le recuerda que su máximo valor cultural reside en ser el 10 del Real Madrid. El impacto social de Vinicius en Brasil, a través de su fundación e iniciativas sociales, se maximiza mientras juega en el Real Madrid. Si Florentino logra convencer a Vinicius de que la gloria en el Bernabéu trasciende el dinero de un contrato de la Premier, habrá ganado la batalla final. Six. Epílogo. La elección ideológica. El ultimátum de Vinicius Jr. es el punto de inflexión del Real Madrid. Es la guerra de las generaciones y la confrontación con el impuesto a Haaland. Vinicius exige el reconocimiento de su valor histórico y de mercado antes de que el club invierta una fortuna en Haaland. El Real Madrid le ofrece un coliderazgo y la inmortalidad junto al noruego, a cambio de un sacrificio en la cifra tope. El desenlace no es solo sobre millones, es sobre la ideología del nuevo Real Madrid. ¿Será un club que premia el esfuerzo interno o la fama externa? La firma de Vinicius es la carta de intención que Florentino Pérez usará para asegurar la llegada de Haaland y construir la nueva hegemonía europea. La pregunta sigue abierta. ¿Vinicius elegirá ser el pilar mejor pagado del club o el más rico de otro club? El Real Madrid está a la espera de la decisión que definirá el próximo decenio.